Yo soy Iván, guerrero de luz. Vengo de una gran familia de brujos blancos que antes de que naciera estaba en guerra con dos grandes familias de brujos negros. Después de mucho tiempo, digamos, de estar como escondiéndome, entonces empecé como a fortalecerme poco a poco. Y después de muchos, digamos, de estar como corriendo y escondiéndome, pude llegar como a los 7 escalones del infierno. Y después de estar como en la magia negra, entonces vi que, digamos, que no era la rama que más me gustaba. Y me fui pasando poco a poco a la magia blanca. Y hoy en día estoy, digamos, con la meditación y gracias a la meditación pude llegar, digamos, a donde están como los arcángeles y donde está como la luz de Dios. Esta anécdota se dio cuando yo estaba como, digamos, mucho más joven. En ese tiempo yo vivía como en, digamos, en un pequeño barrio, en la ciudad. Y yo siempre pasaba como con muchos amigos donde nosotros vivíamos porque era como una casa muy vieja y era como de esas casas viejas que son todas grandes. Y siempre estábamos como, digamos, esa casa siempre estaba como llena de muchos amigos, digamos, de muchas partes, que iban como a visitarnos y siempre se quedaban como muchos días. Hasta que un día de repente como digamos una persona de ese barrio donde nosotros estábamos viviendo que ya llevamos como varios meses, que no le hablaba como a nadie, o que digamos uno preguntaba por la persona y nadie la conocía. Y de un momento a otro, entonces esa persona llegó y nos invitó, es que digamos a una finca o a una casita que él tenía como por ahí en el campo, eh, que él decía que era como muy bueno, que para que fuéramos. Y después de como de muchos días o varias semanas de estar como insistiendo, entonces un día en particular, entonces nos fuimos para este lugar donde estos vecinos o donde estas personas nos habían invitado. Y empezamos todos nosotros que estábamos como en esa casa siempre todos juntos, empezamos como a empacar, digamos, lo más esencial. Nosotros siempre empacamos como, digamos, 2 o 3 mudas y así nos íbamos para todos lados. Cuando empacamos como, digamos, lo que necesitamos, entonces salimos como con este señor para donde, digamos, él nos había dicho o nos había invitado. Y después como de 2 horas, entonces llegamos como a ese pueblito donde él nos decía. Y de un momento a otro, entonces a mí se me hizo muy raro porque empecé como, digamos, entre más entrábamos como a ese pueblito, había como muy poca gente. Y había como, era como, digamos, como casas, pero muy poquitas casas. No era un pueblo muy grande o que hubiera muchas personas. Y de un momento a otro, entonces yo empecé a mirar, digamos, como las montañas de este lugar. Y estas montañas eran, digamos, muy extrañas porque tenían como un montón de cruces, todas grandes, como hechas con troncos de madera. Y en ese momento él me dijo que él me vio con, digamos, la cara que yo coloqué. Y este señor me dijo que no me preocupara, sino que digamos que en ese pueblo o en ese lugar eran como muy religiosos. Y en ese momento entonces yo no le paré mucho cuidado porque estaban, digamos, todos mis amigos, mis compañeras estaban hablando mucho. Y se me olvidó, digamos, lo que estaba mirando como en ese momento. Cuando entonces empezamos, digamos, como a compartir o a conocer más a la gente como de este pequeño pueblo, cuando de un momento a otro empezamos como a tomar y empezamos como a hacer, digamos, como a asar carne y a comernos como unas papas que nos habían traído en ese momento. Y así pasamos como todo el día, digamos como divirtiéndonos y tomando cerveza y otros licores que ellos tenían como en ese lugar. Y habían como digamos mujeres muy hermosas que de un momento a otro empezaron como a aparecer de la nada. Pero como uno ya estaba como digamos como muy borracho o como muy subido de tragos,
no le paramos como mucho cuidado. Ya cuando estaba como, digamos, como anocheciendo en ese lugar, entonces eh, el vecino, el conocido que otros teníamos, nos dijo que nos quedáramos como en una pieza que él tenía como ahí, que esa pieza siempre se quedaban como, digamos, personas que él invitaba como de otros lugares. Pero cuando él dijo que personas como de otros lugares, hizo como, digamos, como una sonrisa, toda como burlona. Y tenía como en la mirada como algo malicioso. En ese momento yo no le quise decir nada y le dije que bueno, que muchísimas gracias. Que iba a hablar de, digamos, con los amigos con los que iba a ir, que dónde nos podíamos quedar. Y que iba a bajar como una, digamos, unas sábanas o algunas cosas que necesitaba el carro para acomodarnos mejor. En ese momento, como el, digamos, otros nos fuimos como en un carro que tenía un amigo de nosotros que era como de todo viejito, pero él siempre lo tenía como, digamos, lleno como de cosas religiosas, de muñecos y crucifijos que él le ponía es que por todos lados. Y otros no le paramos, digamos, como cuidado a lo que él decía, porque él siempre nos llevaba como a todos los lados que nosotros necesitábamos. Y en ese momento cuando yo empecé como a sacar como unas sábanas del carro, sin darme cuenta como yo ya estaba como, digamos, muy subido de tragos, me quedé como dormido de la nada en el carro. Y así, yo creo que pasaron como varias horas cuando de un momento a otro yo empecé a sentir como una mano toda fría que me sacudía en el carro. Y yo empecé como a abrir los ojos que yo creo que era como por la madrugada. Cuando de un momento a otro vi que todos, digamos, todos mis amigos y todas mis amigas se habían quedado también en el carro. Y cuando yo miré como, digamos, a la cara de ellos, estaban como muy asustados y sus ojos estaban como más grandes de lo normal. Y del mismo miedo o del mismo susto no podían ni hablar y solo temblaban y digamos que sudaban como frío porque eran como sudando todos. Cuando en ese momento yo creí que era como una broma y les dije que dejaran de bromear y que se acostaran a dormir. Cuando de un momento a otro, entonces una compañera que yo tenía me miró y me mostró como con los ojos porque no podía como hablar del miedo y me dijo que mirara para afuera. En ese momento cuando yo miré como digamos por las ventanas de ese carro a la parte de afuera, todas estas personas y hasta el mismo vecino que digamos que se había presentado como ese día, tenían como digamos unas caras todas feas y unos cuerpos como de todos deformes, como si fueran, digamos, como monstruos o otras cosas que había como en ese lugar. Y no sé por qué, digamos, solo gritaban como en una voz muy fuerte y muy aguda, que nos buscaran por todos lados. Y ellos buscaban y gritaban por todos lados, pero por algo, digamos, era como si no los vieran que estábamos como en ese carro. Yo creo que era por todas esas, digamos, cosas religiosas que tenía como el compañero de nosotros en este carro. Cuando de un momento a otro, entonces una de esas personas llegó y se acercó o empezó, digamos, a mirar como por las ventanas del carro. Y lo que yo pude notar de esta persona era que tenía como los ojos todos blancos, como que esas personas no podían ver muy bien y él solo hacía como con la nariz por las ventanas, como tratando de oler como, digamos, como si hubiera alguna cosa dentro del carro. En ese momento, todos los que estábamos, digamos, en este carro, se nos metió como más el miedo y empezamos como a temblar del mismo susto. Cuando de un momento a otro, entonces, estas personas de este barrio, de este pequeño pueblo, traían como pedazos de personas que se veían que estaban como, digamos, la sangre caliente o que habían sido como mutilados hace poco, porque todavía estaban como, digamos, chorreando sangre y se veía como un pequeño humo que salía como de estas partes de estas personas.
Y de un momento a otro, entonces cuando llegaron como con estas partes, todos se abalanzaron rápidamente como si fuera, digamos, algún postre o una comida muy deliciosa para ellos. Y empezaron como a devorarlos rápidamente. Y así pasamos, digamos, toda la noche viendo digamos, todas las atrocidades y todas las cosas que hacían como estas personas de ese lugar. Cuando después de mucho tiempo de estar como en ese lugar, entonces empezaron como a salir los primeros rayos del sol nuevamente. Y cuando empezaron como a salir los rayos del sol, se pudo, digamos, o yo pude mirar bien, que, no, que había como mucha sangre por todos lados. Y hasta encima, digamos, del carro había como pedazos de carne o de persona, como tirados por todos lados. Y a los lados del carro había como, digamos, mucha sangre, como si hubieran matado muchas personas durante la noche. En ese momento entonces esperábamos a que que saliera bien el sol y arrancamos en ese carro a toda, sin importar, digamos, si estas personas estaban tratando como de pararnos o de detenernos. Nosotros solo queríamos salir como de ese lugar sin importar, digamos, cómo fuera. Y lo que hicimos como en ese momento, como al llegar otra vez como a la ciudad, fue como quedarnos como en un hotel o en otra parte durante varios días. Y empezamos a llamar como, digamos, a empresas a que nos recogieran todo lo que había como de nosotros digamos, en ese barrio donde habíamos llevado como mucho tiempo. Y nos mudamos sin decirle a nadie para dónde nos íbamos. Si te gustó esta historia, ¿quieres subir alguna otra? Por favor, deja tu comentario.